Me avergüenzas, me das asco, dijo mi nuera durante la cena de graduación de mi nieto. Yo solo sonreí. Lo estaba esperando. Hice una señal al camarero y en la televisión comenzó a reproducirse un video. Dejé a la astuta sin palabras. Me alegra que estés aquí. Sigue mi historia hasta el final y comenta desde qué ciudad la estás viendo para saber hasta dónde ha llegado. Me he casado 2 veces. Enterré a un esposo y crié a 3 hijos. A mis 67 años, creí haber visto todas las formas de crueldad humana. Me equivoqué. El comedor del club campestre vibraba con la emoción contenida que solo las cenas de graduación pueden provocar. Las copas de cristal chocaban suavemente contra la vajilla fina y el murmullo de felicitaciones llenaba el elegante espacio. Mi nieto Leandro, ya sin toga ni birrete, vestido con un traje azul marino impecable, se sentaba en la cabecera de la mesa, radiante con la confianza de quien acaba de conquistar el mundo. UNAM, beca completa. El orgullo que sentí parecía demasiado grande para mi pecho. Abuela Socorro, ¿viste la cara del profesor Castillo cuando di mi discurso? Leandro se inclinó hacia mí, sus ojos brillaban de emoción. Creo que hasta lo hice llorar. Extendí la mano y apreté la suya, sintiendo las callosidades que había ganado trabajando en construcción durante los veranos para costear sus estudios. Siempre tuviste don para las palabras, cariño. Tu abuelo estaría muy orgulloso. Fue entonces cuando la atmósfera pareció enfriarse. Por favor, la voz cortó nuestro momento como un cuchillo atraviesa la seda. No finjamos que esto es un cuento de hadas de éxito. Todas las miradas se volvieron hacia Xochitl, mi nuera, que estaba rígida en su silla con esa sonrisa especial que solo pone cuando planea hacer daño. Sus dedos perfectamente arreglados apretaban la copa de vino con tanta fuerza que temí que se rompiera. Xochitl, advirtió mi hijo Tomás en voz baja, pero ella ya había perdido el control. Se levantó despacio, con intención. Su vestido de diseñador atrapó la luz del candelabro mientras se giraba para mirarme. Las conversaciones en las mesas cercanas se fueron apagando al percibir el cambio en nuestro rincón del salón. ¿Quieres saber qué pienso realmente de todo este teatro? Su voz alcanzó apenas las mesas adyacentes, donde rostros conocidos de nuestro círculo social se volvieron con curiosidad apenas disimulada. Esta mujer, señaló directamente hacia mí, ha estado haciendo el papel de la abuela dedicada por años, pero la verdad es que no es más que una vergüenza. El estómago se me hundió, pero mantuve el rostro cuidadosamente neutro. Desde hace tiempo aprendí a no darle a Xochitl el gusto de verme flaquear. Mamá, para. La voz de Tomás tenía un tono desesperado que ya había escuchado muchas veces, pero Xochitl apenas comenzaba. Dio un paso más cerca de mi silla y su voz subió con cada palabra. ¿Quieres saber quién es realmente tu querida abuela, Leandro? Es una impostora, una anciana patética que ni siquiera sabe vestirse para la cena de graduación de su propio nieto. Miré mi vestido azul marino, conservador, bien hecho y adecuado para la ocasión, pero sabía que no se trataba realmente de mi ropa. Me avergüenzas, siguió Xochitl, su voz ahora resonando en media sala. Cada vez que estamos en público juntas, tengo que fingir que no eres un desastre social total. Dices cosas inapropiadas, te vistes como si compraras en tiendas de segunda mano y no sabes cómo comportarte con personas importantes. El silencio que siguió fue ensordecedor. Sentí la mirada de decenas de ojos en nuestra mesa. Casi podía escuchar los susurros que dominarían el club por semanas. La cara de Leandro palideció. Xochitl, ya basta. No es suficiente. Se volvió hacia mí, y por un instante vi en sus ojos algo más que simple antipatía. Era desprecio puro y simple. He cargado con la vergüenza de estar asociada contigo durante 15 años. 15 años de excusas, tratando de minimizar el daño que causaste solo por existir en nuestras vidas. Se inclinó hacia mí, bajó la voz a un susurro que parecía más violento que sus gritos. Me das asco, Socorro. Te miro y me siento enferma pensando que se supone que eres familia. Sus palabras me golpearon como puñetazos, pero algo extraño pasó en ese momento. En lugar de la vergüenza y el dolor que esperaba sentir, una calma me invadió, una calma pacífica,
casi agradable. Sonreí. No fue una gran sonrisa, nada dramático ni evidente, solo una pequeña curva satisfecha en mis labios que pareció confundir más a Xochitl que cualquier lágrima o protesta. Metí la mano en mi bolso con tranquilidad y saqué mi teléfono. Con movimientos deliberados, miré a Santiago, nuestro mesero habitual, y le hice un leve gesto con la cabeza. ¿Qué haces?, preguntó Xochitl, perdiendo algo de confianza al notar mi compostura. No respondí. En cambio, observé cómo Santiago se dirigió al pequeño panel de control cerca del bar donde se maneja la música ambiental del restaurante. El suave jazz que estaba sonando se desvaneció, sustituido por el sonido distintivo de un video que comenzaba a reproducirse. La pantalla grande montada en la pared, que usualmente mostraba el calendario de eventos del club, se iluminó con una imagen completamente diferente. Xochitl volteó hacia la pantalla y vi cómo el color desaparecía de su rostro como agua por un desagüe. No, susurró, pero sí, ahí estaba ella, nítida en alta definición, sentada claramente en la oficina de un abogado. La fecha mostraba un día de apenas 6 meses atrás. Entonces, ¿quieres cortar todos los lazos por completo? La voz del abogado se escuchó con perfecta claridad por el sistema de sonido del restaurante. Completamente, respondió Xochitl en la pantalla. No quiero que ella tenga ningún derecho legal de contacto o visita. En lo que a mí respecta, nunca tuve una hija. La sangre desapareció del rostro de Xochitl tan rápido que pensé que se desmayaría ahí mismo. Retrocedió tambaleándose, agarrándose del borde de la mesa para no caer. ¿Qué es esto?, la voz de Tomás apenas se escuchaba como un susurro. En la pantalla, la conversación continuaba. ¿Y entiendes que esto significa que ella no tendrá ningún apoyo? ¿Ningún lazo familiar? Perfecto. La voz grabada de Xochitl respondió con frialdad. Quizá eso finalmente le enseñe que las acciones tienen consecuencias. En ese momento, las piernas de Xochitl cedieron por completo. Se desplomó en la silla con tal fuerza que ésta se deslizó hacia atrás y luego simplemente se dobló hacia adelante sobre la mesa, inconsciente. El comedor se llenó de susurros y jadeos, pero yo permanecí completamente inmóvil, viendo cómo el video seguía reproduciéndose, observando cómo el secreto más oscuro de mi nuera se difundía ante todos los que importaban en su mundo social, cuidadosamente construido. Había esperado este momento exactamente 4 meses, 2 semanas y 3 días. Desde que el investigador privado que contraté entregó esa grabación sobre mi mesa de cocina junto con una carpeta manila llena de otros materiales que hicieron que mis manos temblaran de rabia. Esta noche, finalmente, todos sabrían que era realmente Xochitl. 4 meses antes, estaba arreglando flores en mi cocina cuando sonó el timbre. No esperaba a nadie, pero a mi edad, las visitas inesperadas generalmente significaban o alguien vendiendo algo que no necesitaba, o una vecina con chismes que probablemente no quería escuchar. El hombre en mi puerta no se parecía en nada a lo que esperaba de un investigador privado. Esteban Vargas tenía cerca de 50 años. Vestía un sencillo traje gris algo gastado y llevaba un maletín de cuero desgastado que sugería que llevaba mucho tiempo en este negocio. Su apretón de manos fue firme pero amable y sus ojos mostraban el cansancio que viene de ver demasiadas veces el lado oscuro de la humanidad. «Señora Caldwell», dijo con voz cuidadosa y profesional, «creo que me está esperando». Lo había contratado 3 semanas antes, después de una conversación con mi vecina Luz que sembró una sospecha que no podía ignorar. Ella mencionó haber visto a Xochitl en una oficina de abogados en el centro, lo cual parecía extraño, ya que Xochitl nunca había mencionado asuntos legales a la familia. «La primera de Luz trabaja como recepcionista ahí», dijo. «Es un despacho de derecho familiar. Por favor, pase». Lo conduje a la mesa de mi cocina, la misma mesa donde hice la llamada para contratarlo, con las manos temblando al marcar el número que encontré en internet. Esteban dejó su maletín sobre la mesa y lo abrió con práctica destreza. «Tengo que decirle, señora Caldwell, que lo que encontré fue más extenso de lo que usted inicialmente me pidió investigar». Mi estómago se tensó.
Le había pedido que averiguara por qué Xochitl podría estar visitando a un abogado. No me había preparado para algo tan profundo. Antes de mostrarme cualquier cosa, continuó, sacando una carpeta gruesa color manila. Necesito que entiendas que una vez que veas esto, no podrás olvidarlo. A veces, la ignorancia realmente es felicidad. Miré la carpeta, luego su rostro marcado por el tiempo. Señor Vargas, me he casado 2 veces, enterré a un esposo y crié a 3 hijos casi sola. He aprendido que la verdad, por fea que sea, siempre es mejor que vivir con una mentira bonita. Él asintió lentamente y abrió la carpeta. El primer documento era una petición legal fechada hace 18 meses. Mientras leía el encabezado, mi vista se nubló por un instante. Petición para la terminación de derechos parentales. Renuncia voluntaria. Ella tiene otra hija, dijo Esteban en voz baja. Citlali Morales. Ahora tiene 23 años. Mis manos comenzaron a temblar antes de terminar de leer el primer párrafo. Xochitl había renunciado voluntariamente a sus derechos parentales sobre una hija de una relación anterior, no porque fuera joven o incapaz, ni por problemas económicos. La petición indicaba claramente que renunciaba porque estaba formando una nueva familia y quería evitar complicaciones. «Hay más», dijo Esteban, y no estaba segura de poder soportar más. El siguiente documento era un informe de un trabajador social. Citlali tenía 15 años cuando Xochitl la abandonó, dejándola al cuidado de una abuela anciana que falleció 2 años después. La joven salió del sistema de cuidado temporal sin apoyo familiar, sin fondo para la universidad, sin ninguna red de protección. ¿Dónde está ahora? Mi voz apenas fue un susurro, trabajando en 2 empleos en el centro de Guadalajara, intentando terminar la preparatoria comunitaria. Ha estado completamente sola desde los 17 años. Miré la foto que Esteban me entregó. Citlali tenía los ojos de Leandro, ese marrón cálido que viene de la familia de mi hijo Tomás. Tenía la delicada estructura ósea de Xochitl, pero había algo en su expresión que era totalmente suyo. Una desconfianza, una fortaleza que hablaba de alguien que aprendió demasiado joven que el mundo puede ser frío e implacable. «No sabe nada de tu familia», continuó Esteban. «Para Citlali, su madre desapareció de su vida y nunca volvió. No tiene idea de que Xochitl se volvió a casar y tuvo la vida que Citlali nunca pudo tener». Sentí que la habitación daba vueltas. Me aferré al borde de la mesa tratando de asimilar lo que estaba descubriendo. ¿Cómo encontraste todo esto? Principalmente registros públicos. Los documentos judiciales están accesibles si sabes dónde buscarlos. También hablé con algunas personas que los conocían antes de que Xochitl se fuera de Guadalajara. Hizo una pausa, como si pensara bien sus palabras. «Señora Caldwell, hay algo más que debe saber sobre por qué se fue». No estaba segura de poder soportar otra revelación, pero asentí para que continuara. Citlali estaba creciendo, cada vez más independiente. Empezaba a hacer preguntas sobre su padre y quería conocer más sobre el pasado de su madre. Según sus antiguos vecinos, Xochitl parecía ver a Citlali como una carga y no como una hija, alguien que podría entorpecer sus planes de comenzar de nuevo. Esas palabras me golpearon como un puñetazo. Pensé en Leandro, en cuánto amor y orgullo Xochitl mostraba hacia él en público. ¿Acaso todo eso era una actuación? ¿Sería capaz de amar a algún hijo? ¿O Leandro era lo suficientemente joven para seguir siendo útil para su imagen? «Hay un video», dijo Esteban en voz baja. ¿Video? Logré conseguir grabaciones de las cámaras de seguridad del despacho del abogado. Su nuera fue muy clara sobre sus intenciones y sentimientos hacia Citlali durante la reunión con el abogado. Fue entonces cuando me entregó el USB que cambiaría todo. Lo vi esa noche, sola en mi sala con las cortinas corridas y la puerta cerrada. Observar a Xochitl sentada en la oficina del abogado y hablar de su propia hija con una frialdad tan profunda me enfermó. Hablaba de Citlali como si se deshiciera de un mueble viejo y no deseado, pero lo que me horrorizó no fue solo el abandono. Fue la frialdad calculada detrás de todo. Xochitl había estudiado a fondo el proceso legal. Se aseguró de que no hubiera manera de que Citlali la contactara en el futuro, ni que su pasado interfiriera en su nueva vida con Tomás y Leandro.
Había borrado a su propia hija con la misma eficiencia despreocupada con la que alguien elimina archivos viejos de una computadora. Aquella noche no pude dormir. No dejaba de pensar en Citlali, que trabajaba en 2 empleos, pagándose sus estudios sin apoyo familiar. Pensé en Leandro, el nieto al que Xochitl adoraba públicamente, y me pregunté qué pasaría si alguna vez se volviera incómodo para su imagen. Pero sobre todo, pensé en mi hijo Tomás, que no tenía idea de que se había casado con una mujer capaz de abandonar a su propia hija. Sabía que tenía que hacer algo. ¿Pero qué? ¿Cómo le dices a tu hijo que su esposa no es quien aparenta ser? ¿Cómo le explicas que la mujer que ama desechó a su propia hija como si fuera basura? Y lo más importante, ¿cómo aseguras que eso nunca vuelva a suceder? Fue entonces cuando comencé a planear. Contraté a Esteban para que encontrara a Citlali, para que averiguara todo lo posible sobre su situación actual. Descubrí que estaba luchando pero decidida, trabajando de guardia nocturna y como barista los fines de semana para pagar sus clases. Vivía en un pequeño departamento que le costaba la mayor parte de sus ingresos, pero lo hacía funcionar con pura fuerza de voluntad. También pedí a Esteban que siguiera vigilando las actividades de Xochitl. Quería saber si había otros secretos, otras víctimas de esa fría y calculadora forma de actuar. Lo que encontró fue un patrón que me heló la sangre. Xochitl ya lo había hecho antes, no abandonando hijos. Citlali era su única hija antes de Tomás, pero ella se había aislado sistemáticamente de cualquiera que conociera su pasado, de quienes pudieran contradecir la imagen que quería proyectar. Antiguos amigos, familiares lejanos, incluso su propia madre, todos la cortaron sin explicación, apenas dejaron de ser útiles para la imagen cuidadosamente construida que ella mostraba. Mi nuera no era solo egoísta o centrada en sí misma. Era una depredadora especializada en la manipulación emocional y mi familia era su territorio de caza actual. Pasé semanas dándole vueltas a qué hacer con esta información. ¿Debería decírselo a Tomás de inmediato? ¿Contactar a Citlali? ¿Enfrentar directamente a Xochitl? Pero entonces recordé algo que mi primer esposo solía decir. La mejor forma de atrapar a un mentiroso es dejar que siga hablando. Así que esperé, observé, documenté y comencé a planear el día en que Xochitl finalmente revelara su verdadera naturaleza a todos los que importaban. No tuve que esperar mucho. El video seguía reproduciéndose mientras Xochitl yacía inconsciente, con la cabeza apoyada en el mantel blanco como si simplemente hubiera decidido tomar una siesta en medio de su propia destrucción. El personal del restaurante actuó rápido para despejar las mesas cercanas, pero no lo suficiente para evitar que la mitad del club campestre fuera testigo del secreto mejor guardado de mi nuera. En la pantalla, la voz de Xochitl continuaba con esa frialdad que había escuchado cuando Esteban me mostró esta grabación por primera vez. No quiero que pueda encontrarme. Nunca. Para el mundo, Citlali Morales no es mi hija. Tomás permaneció paralizado en su silla, mirando la pantalla como si viera una película extranjera sin subtítulos. Su rostro cambió varias veces en minutos, de confusión a shock, y luego a algo parecido al horror. ¿Papá? La voz de Leandro fue baja, insegura. ¿Quién es Citlali Morales? Antes de que Tomás pudiera responder, los ojos de Xochitl parpadearon y se abrieron. Levantó la cabeza lentamente, el rímel corrido bajo sus ojos, mirando alrededor del comedor como si no recordara dónde estaba. Luego su mirada se posó en la pantalla y la realidad la golpeó como un impacto físico. «Apágalo», susurró, luego más fuerte y frenética. «Apágalo», se esforzó por levantarse, tambaleándose un poco, y se lanzó hacia el control del televisor. Pero Santiago, nuestro mesero, se interpuso con suavidad entre ella y la pantalla. Me miró y yo le negué con la cabeza apenas. «Por favor». Xochitl se volvió hacia nuestra mesa. Su cabello perfectamente peinado ahora despeinado. Su vestido de diseñador arrugado por la caída. Esto es todo. Está fuera de contexto. No entienden. Entonces explíquenlo. Mi voz era tranquila, firme. La voz de alguien que había tenido meses para prepararse para este momento. ¿Quién es Citlali Morales? Xochitl. La pregunta flotaba en el aire como humo a nuestro alrededor.
Sentí el peso de decenas de conversaciones interrumpidas a medias, la electricidad del drama social que se desmenuzaría en las salas de estar de toda la ciudad durante meses. La voz de Xochitl se quebró. Miró con desesperación a Tomás, buscando en su rostro alguna señal de que aún estuviera de su lado. «Es mi hija de antes de conocer a tu padre, tu hija». La voz de Tomás sonó fría y sin emoción. «Tienes una hija», corrigió rápidamente Xochitl. «Yo tenía una hija. Fue hace mucho tiempo, antes de que tú y yo estuviéramos juntos». «Fue complicado, Tomás. No entiendes cómo era mi vida entonces». En la pantalla, la voz del abogado seguía con la conversación que todos escuchábamos por primera vez. ¿Estás segura de que quiere incluir la cláusula que impide cualquier contacto futuro? Esto es muy definitivo, señorita Morales. Completamente segura, respondió la voz grabada de Xochitl. Quiero empezar de cero, sin complicaciones de mi pasado. Leandro se echó hacia atrás en la silla. ¿Cuántos años tenía cuando hiciste esto? Los ojos de Xochitl se movían entre su hijo y su esposo. Tenía 15 años, pero tienes que entender que 15. La palabra salió de Tomás como un golpe en el estómago. ¿Abandonaste a una chica de 15 años? No la abandoné. La voz de Xochitl subió a la defensiva. Ella tenía a su abuela. Tenía un sistema de apoyo. Yo simplemente no podía con ser madre en ese momento de mi vida. Observé este intercambio con la fascinación distante de quien presencia un experimento planeado. Durante meses me pregunté cómo Xochitl se justificaría al enfrentar la verdad. Imaginé varios escenarios, diferentes excusas que podría usar. No esperaba que fuera tan torpe con ello, pero tú pudiste con ser madre de mí. La voz de Leandro fue baja, pero con un filo que nunca había escuchado. ¿Qué me hace diferente? La pregunta dejó claramente a Xochitl desconcertada. Abrió y cerró la boca varias veces antes de decir, «Eso es diferente. Tú eres diferente». «¿Cómo? Simplemente lo eres». Su voz subía, cada vez más frenética. «Leandro, tienes que entender. Era joven cuando tuve a Citlali. No estaba lista, pero cuando conocí a tu padre, cuando te tuvimos a ti, estaba en un lugar completamente distinto en mi vida. Decidí que era hora de hablar. En realidad, Xochitl, según los documentos judiciales, tenías 28 años cuando renunciaste a tus derechos sobre Citlali, difícilmente una niña tú misma. El silencio que siguió a mis palabras fue tan absoluto que podía oír al personal de cocina golpeando platos al fondo del restaurante. Tomás se volvió a mirarme por primera vez desde que comenzó el video. ¿Sabías de esto? Supe hace 4 meses. Respondí mirando fijo. Contraté a un investigador privado después de ver a Xochitl salir de una oficina de abogados en el centro. Quería descubrir qué estaba ocultando. ¿Me hiciste investigar? La voz de Xochitl se elevó. ¿Violaste mi privacidad? ¿No tenías derecho? Tenía todo el derecho. Mi voz atravesó sus protestas como una cuchilla. Te casaste con mi hijo. Te convertiste en parte de mi familia. Y algo en ti nunca me pareció correcto. El video en la pantalla llegaba a su fin, pero la pregunta final del abogado quedó flotando en el aire como un juicio. ¿Y qué debemos hacer si Citlali Morales intenta contactarte en el futuro? La voz grabada de Xochitl respondió con claridad cristalina. Dile que estoy muerta. El suspiro que se escuchó en las mesas cercanas fue audible. Incluso algunos empleados del restaurante dejaron lo que hacían para mirar nuestra mesa. El rostro de Leandro estaba completamente pálido. ¿Querías que ella pensara que estabas muerta? Era más amable así, dijo Xochitl con desesperación. ¿No ves? Era mejor para ella tener un corte limpio, poder seguir adelante sin preguntarse por qué me fui. Así podría llorar y sanar en lugar de pasar la vida esperando que regresara. Eso es lo más egoísta que he escuchado, dijo Tomás en voz baja. ¿Egoísta? Xochitl se volvió hacia él. Yo intentaba protegerla. Trataba de hacer lo mejor para todos. No, dije. Mi voz cortó su histeria con autoridad tranquila. Tú intentabas protegerte a ti misma. Querías empezar de nuevo con Tomás y Leandro, y Citlali era un estorbo. Eso no es verdad.
Entonces, ¿dónde está ahora Xochitl? Saqué mi teléfono y le mostré la pantalla, donde había buscado una foto reciente que Esteban había tomado de Citlali saliendo de su trabajo nocturno. ¿Dónde está esa hija que supuestamente protegías? Xochitl miró la foto y por un momento, algo que pudo ser una emoción genuina, cruzó su rostro. Citlali se veía cansada en la imagen, vestida con uniforme de guardia de seguridad, caminando hacia su auto en un estacionamiento vacío a las 3 de la mañana. Ella está. La voz de Xochitl vaciló. Trabajando en 2 empleos para poder estudiar en la universidad comunitaria, continué. Vive en un estudio que le cuesta 3/4 partes de sus ingresos. No tiene familia, ni sistema de apoyo, ni red de seguridad alguna, porque su madre decidió que era una molestia. La habitación estaba tan silenciosa que podía escuchar mi propio latido. En la pantalla, el video había terminado finalmente, reemplazado por el calendario habitual de eventos del club campestre, como si nada hubiera ocurrido. Tomás se levantó lentamente, con movimientos cuidadosos y deliberados, como alguien que no está seguro de que sus piernas lo sostendrán. Tengo que irme. Tomás, espera. Xochitl alcanzó su brazo, pero él se apartó de su toque. No lo hagas, dijo en voz baja. Solo no. Se volvió hacia Leandro. Hijo, ¿vienes conmigo? Leandro miró entre sus padres, con confusión y dolor reflejados en su joven rostro. Finalmente asintió y se levantó. Esto no ha terminado, dijo Xochitl, su voz endureciéndose mientras veía a su familia prepararse para irse dejándola sola. ¿Crees que ganaste algo aquí, Socorro? ¿Piensas que destruir mi matrimonio te hace la heroína? Recogí mi bolso y me levanté para seguir a mi hijo y nieto. Antes de salir, me volteé para mirarla una vez más. No destruí tu matrimonio, Xochitl. Solo me aseguré de que tu esposo supiera con quién estaba realmente casado. Al atravesar el comedor hacia la salida, sentí decenas de miradas seguir nuestro paso. Mañana esta historia se esparciría por todos los círculos sociales que importan a Xochitl. Su imagen cuidadosamente construida de esposa y madre perfecta sería reemplazada por la verdad de quién era realmente. Pero aunque ese pensamiento era satisfactorio, sabía que esto apenas comenzaba. Xochitl no era de las que aceptan la derrota con gracia y todavía tenía armas que no había usado. La verdadera batalla apenas iniciaba. El primer golpe de la contraofensiva de Xochitl llegó exactamente 48 horas después del incidente en el restaurante, en forma de una llamada desconsolada de mi hija menor, Renata, que vivía a 3 estados de distancia. Mamá, ¿qué está pasando? La voz de Renata estaba cargada de preocupación. Xochitl me llamó esta mañana llorando. Dijo que llevas meses tratando de destruir su matrimonio. Estaba en mi jardín, podando rosas en la tranquilidad de la mañana cuando sonó mi teléfono. La paz matutina se rompió con las palabras de mi hija y me senté pesadamente en el banco del jardín. ¿Dijo qué? Me contó que contrataste a alguien para espiarla, que la emboscaste en la cena de graduación de Leandro con alguna trampa. Mamá, estaba sollozando. Dijo que intentas volver a toda la familia en su contra porque nunca la has aceptado. La forma cuidadosa en que Renata habló me reveló todo lo que necesitaba saber. Xochitl la había manipulado primero, pintándose a sí misma como víctima y a mí como la villana. Podía imaginar el guión que mi nuera había usado, probablemente el mismo que difundía a quien quisiera escuchar. Renata, hay más en esta historia que lo que Xochitl te contó. Sé que ustedes dos nunca han tenido la mejor relación, pero mamá dijo que violaste su privacidad. Dijo que la hiciste seguir. Hubo una pausa, y cuando Renata volvió a hablar, su voz era más baja. ¿De verdad hiciste eso? Cerré los ojos, sintiendo el peso de tener que defender acciones que no deberían necesitar defensa. Sí, lo hice, pero no por las razones que ella te dijo. Entonces, ¿por qué? ¿Cómo explicas a tu hija que la esposa de su hermano es una depredadora? ¿Cómo le dices que la mujer que ha formado parte de las reuniones familiares durante 15 años abandonó sin más a su propia hija? Tiene otra hija, Renata,
una hija que abandonó cuando la niña tenía 15 años, silencio al otro lado de la línea, y luego en voz baja. ¿Qué? Su nombre es Citlali, ella. Ahora tiene 23 años, trabaja en 2 empleos para poder estudiar en el colegio comunitario sin ningún apoyo familiar, porque Xochitl cortó legalmente todo vínculo con ella. Se aseguró de que Citlali nunca pudiera contactarla de nuevo. Hizo una pausa larga. ¿Estás segura? Tengo documentos legales, grabaciones en video, todo, pero incluso mientras lo decía, podía escuchar la duda infiltrándose en la voz de Renata. Mamá, eso parece extremo, incluso para alguien que no te agrada. ¿No estarás malinterpretando algo? Y ahí estaba. La semilla que Xochitl plantó ya comenzaba a arraigar. Mi propia hija cuestionaba mi juicio, mis motivos, mi versión de los hechos. Así es como operaba Xochitl. Eso lo aprendí con la investigación de Esteban. Ella no solo abandonaba a las personas, primero destruía sistemáticamente su credibilidad, asegurándose de que cuando la verdad saliera a la luz, fuera descartada como mentiras vengativas de alguien con una agenda. Después de colgar con Renata, me senté largo rato en mi jardín, viendo cómo el sol subía y pensando en la guerra. La mayoría piensa que las batallas son con gestos dramáticos, grandes momentos de triunfo, pero Xochitl entendía algo más sofisticado. Sabía que la manera más efectiva de ganar una guerra era hacer que tu enemigo se derrotara a sí mismo. Para cuando mi vecina Luz vino a tomar nuestro té de la tarde, ya había recibido llamadas similares de 2 primos, la hermana de Tomás, Beatriz, e incluso de la novia de Leandro, Paloma. Todas habían escuchado alguna versión de la misma historia. La pobre Xochitl, víctima de una suegra amarga que no podía aceptar que su hijo había encontrado la felicidad. No quiero tomar partido, dijo Luz con cuidado, mientras se acomodaba en la silla de mi cocina con su taza de Earl Grey. Pero la gente está hablando, Socorro, y algunas cosas que dicen, bueno, no te hacen quedar muy bien. ¿Qué es exactamente lo que están diciendo? Luz se movió incómoda. Que has estado celosa de Xochitl desde el principio. Que resentías lo feliz que hacía a Tomás, lo perfecta que parecía su familia. Dicen que contrataste a ese investigador para buscarle problemas, y cuando no encontraste nada realmente grave, sacaste las cosas de contexto para hacerla quedar mal. ¿Sacarlas de contexto? No pude quitar el filo de mi voz. Luz, ella abandonó a su hija de 15 años. Legalmente borró a su propia hija. ¿Cómo es eso, sacarlo de contexto? Bueno, dijo Luz despacio. Según lo que escuché, la chica tenía problemas, se portaba mal, tal vez estaba metida en drogas, y Xochitl era joven y tenía miedo. Pensó que la chica estaría mejor con otros familiares que pudieran manejarla mejor. Miré a mi amiga más vieja, observándola repetir las mentiras de Xochitl con la convicción de alguien que realmente quiere creerlas. ¿Dónde escuchaste esa versión? Xochitl me llamó ayer. Estaba muy molesta, Socorro. Dijo que planeaba contarle a Tomás sobre Citlali cuando llegara el momento adecuado, pero tú la obligaste a adelantarlo haciendo todo público. Comentó que toda la situación era más complicada de lo que parecía. Claro que Xochitl habló con Luz. Estaba infiltrándose en todo mi círculo de apoyo, reescribiendo la historia conversación tras conversación. Mencionó que Citlali ha estado completamente sola desde los 17 años, que salió del sistema de acogida sin apoyo familiar. Luz frunció el ceño. Dijo que la joven decidió cortar contacto con la familia, que Citlali estaba enojada por el acuerdo de custodia y se negó a mantener relaciones. Mentiras envueltas en detalles suficientemente creíbles para sonar verdad. Xochitl claramente pasó los últimos 2 días construyendo una narrativa que la transformaba de depredadora a víctima, de abandono a abandonada. Lo más ingenioso fue cómo presentó mi investigación como la verdadera traición, al enfocarse en mi violación de la privacidad y no en lo que esa investigación descubrió, me convirtió en la villana de mi propia historia. Esa misma noche, Tomás llamó. «Mamá, tenemos que hablar». Su voz era cuidadosa, controlada, de una forma que me apretó el estómago.
No era la voz de un hijo llamando a su madre, era la voz de alguien convencido de que debía manejar una situación difícil. Claro, cariño, ¿quieres venir a cenar? En realidad, creo que sería mejor encontrarnos en un lugar neutral. ¿Qué tal esa cafetería en la calle Hidalgo? ¿Mañana a las 2? Neutral. Como si yo fuera una amenaza que necesitaba ser contenida en un espacio público. A la tarde siguiente, llegué 15 minutos antes a la cafetería y escogí una mesa en la esquina trasera donde pudiéramos hablar en privado. Tomás entró exactamente a las 2 y su manera de moverse, decidida y resignada, me dijo que esa no sería la conversación que esperaba. Se sentó frente a mí sin pedir nada, sus manos cruzadas sobre la mesa como preparándose para dar una mala noticia. Mamá, he estado pensando mucho desde la noche de la graduación. Imagino que sí. El asunto es que lo que hiciste, investigar a Xochitl, confrontarla en público así, no estuvo bien. No importa lo que descubriste, esa no fue la forma de manejarlo. Sentí un frío asentarse en mi pecho. ¿Y cuál habría sido la forma correcta, Tomás? Debiste venir conmigo en privado. Podríamos haber hablado como familia, haber resuelto lo que tenías contra mi esposa, lo que yo tenía. Repetí con cuidado. Tomás, esto no es porque no me guste Xochitl. Esto es por ella, que abandonó a su propia hija. Según Xochitl, la situación con Citlali era más compleja de lo que mostraba ese video. Dijo que ella intentaba hacer lo mejor para una adolescente con problemas y que tú sacaste sus palabras de contexto para hacerla quedar lo peor posible. Ahí estaba, la historia reescrita, entregada por mi propio hijo con la convicción sincera de alguien que desesperadamente quería creerla. ¿También te dijo que Citlali ha estado trabajando en 2 empleos para sobrevivir? ¿Que no tiene ningún apoyo familiar? La mandíbula de Tomás se apretó. Me dijo que Citlali decidió cortar la comunicación con la familia, que estaba molesta por el tema de la custodia y rechazaba cualquier ayuda. ¿Y tú crees eso? Yo creo en mi esposa, afirmó con firmeza. Y francamente, mamá, el hecho de que hayas llegado tan lejos para indagar en su pasado me hace cuestionar tus verdaderas intenciones. Miré a mi hijo, viendo la influencia de Xochitl reflejada en su rostro como una pintura urbana. Ella había tomado su lealtad natural y la convirtió en un arma contra mí. ¿Mis motivos? Mantuve la voz calmada, aunque por dentro gritaba. Tomás, yo solo intentaba proteger a esta familia. ¿De qué? ¿De una mujer que tomó decisiones difíciles siendo madre joven? ¿De alguien que trataba de empezar de nuevo y construir una vida mejor? ¿De alguien capaz de abandonar a su propio hijo cuando se vuelve incómodo? No sabes que eso fue lo que pasó. Yo sé exactamente qué pasó. Tengo la documentación. Documentación que obtuviste violando su privacidad y confianza. Tomás se inclinó hacia adelante, con un tono que rara vez había usado conmigo. Mamá, necesito que entiendas algo. Xochitl es mi esposa. Ella es la madre de mi hijo, y lo que hiciste fue cruel y vengativo. Esas palabras me golpearon como puñetazos. Mi propio hijo, el hijo al que crié y por quien sacrifiqué, defendía a la mujer que borró a su propia hija de la existencia. ¿Y ahora qué? Pregunté en voz baja. Ahora todos intentamos seguir adelante. Xochitl aceptó considerar terapia familiar para resolver los problemas que llevaron a esta situación. Pero necesita saber que está protegida de futuros ataques. ¿Ataques? Ella te tiene miedo, mamá. Tiene miedo de lo que puedas intentar hacerle para lastimarla. Casi me reí de lo absurdo. Xochitl, con miedo de mí, la mujer que destruyó sistemáticamente la vida de una adolescente, temía a una abuela de 67 años que solo expuso la verdad. ¿Y qué hay de Citlali?, pregunté. La expresión de Tomás se suavizó un poco. Si lo que dices sobre su situación es cierto, tal vez podamos encontrar la forma de ayudarla, pero eso es algo que Xochitl y yo tenemos que decidir como familia. ¿Como familia? Esa frase dolió porque dejaba claro dónde estaba yo en esta nueva dinámica. Ya no formaba parte del círculo cercano. Ahora era una outsider cuya opinión podía ser consultada pero en cuyo juicio ya no confiaban. Cuando Tomás salió de esa cafetería,
Me di cuenta de que Xochitl había ganado la primera ronda de esta guerra de una forma más decisiva de lo que había imaginado. Ella no solo había sobrevivido a mi revelación, la usó para aislarme de mi propia familia, pero lo que no comprendía era que yo llevaba luchando batallas más tiempo del que ella había vivido. Y aún no había terminado. 2 semanas después de aquella devastadora conversación en la cafetería con Tomás, estaba en mi cocina preparando la cena para mí cuando sonó el timbre. Eran casi las 7 de la noche y no esperaba a nadie. Desde el incidente en la cena de graduación, mi agenda social se había vuelto notablemente más ligera, pues la gente de mi entorno trataba de navegar la incómoda situación de tomar partido en un drama familiar que no comprendían del todo. Al abrir la puerta, me encontré frente a frente con una joven que me dejó sin aliento. Tenía los ojos de Tomás y la delicada estructura ósea de Xochitl, pero había algo en su expresión que le pertenecía completamente. Una fuerza tranquila mezclada con una determinación nerviosa. Señora Caldwell, me llamo Citlali Morales. Creo que necesitamos hablar. Mis piernas casi me fallaron. Tras meses investigando su vida desde lejos, verla en mi puerta se sentía surrealista, como si un personaje de un libro hubiera cobrado vida. Citlali, me aferré al marco de la puerta para mantenerme firme. ¿Cómo me encontraste? No fue fácil. Movió una mochila desgastada sobre su hombro. Pero cuando alguien contrata a un investigador privado para indagar sobre tu vida, tarde o temprano te enteras, especialmente en una ciudad tan pequeña como Guadalajara. Claro, Esteban había sido discreto, pero no invisible en mi búsqueda de información sobre Citlali. No había pensado que ella pudiera darse cuenta de la investigación. Sé que esto es extraño, continuó. Pero manejé desde Guadalajara porque tenía que entender por qué alguien hacía preguntas sobre mí y lo que descubrí. Hizo una pausa. Su voz se quebró un poco. Lo que descubrí cambió todo lo que creía saber sobre mi vida. Me hice a un lado para dejarla pasar, mi mente acelerada. Por favor, entra. ¿Quieres algo de comer? Debes de estar cansada del viaje. Un café estaría bien si tienes. Mientras preparaba el café, Citlali se quedó en mi cocina mirando con ojos curiosos. Era más pequeña de lo que esperaba según las fotos de Esteban, probablemente no más de 1,60 m, pero tenía una presencia que llenaba la habitación. Así que eres la suegra de Xochitl, dijo finalmente. Lo soy y tú eres su hija. Al parecer, esas palabras salieron amargas. Aunque había pasado los últimos 8 años creyendo que estaba muerta, casi dejé caer la cafetera. ¿Qué? Citlali se sentó en la mesa de la cocina, la misma donde Esteban me mostró por primera vez los documentos que revelaban las mentiras de Xochitl. Cuando cumplí la mayoría de edad y salí del sistema de cuidado temporal, intenté buscarla. Contraté a un investigador barato con el dinero que había ahorrado de mi primer empleo. Regresó y me dijo que mi madre había muerto en un accidente automovilístico 2 años antes. La cafetera burbujeaba en el silencio que siguió a sus palabras. Sentí que me ahogaba ante la magnitud de lo que me estaba diciendo. Me mostró el acta de defunción y todo, continuó Citlali. Dijo que había rastreado su última dirección conocida y encontró los registros de su fallecimiento. Lloré por ella, señora Caldwell. Pasé 3 años en terapia para lidiar con mis sentimientos por perder a una madre que apenas conocía. Pero ella no estaba muerta. Number. Estaba aquí, fingiendo ser parte de una familia feliz con tu hijo y tu nieto, mientras yo trabajaba turnos nocturnos para pagar mis clases en la universidad comunitaria. La voz de Citlali era firme, pero podía ver cómo sus manos temblaban ligeramente alrededor de su taza de café. ¿Sabes lo que se siente al descubrir que tu madre no solo te abandonó, sino que pagó a alguien para que te hiciera creer que estaba muerta? Las habitaciones giraron un poco mientras la crueldad completa de Xochitl me golpeaba. No le bastó con abandonar a Citlali. Tuvo que asegurarse de que la niña nunca pudiera encontrarla, ni interrumpir su nueva vida. ¿Cómo supiste la verdad? Tu investigador era bueno, pero no perfecto. Cuando empezó a hacer preguntas en Guadalajara, eso llegó a oídos de la mujer que solía limpiar la casa de mi abuela. Ella me recordó.
Recordó mi situación. También recordó que mi madre le había pagado para difundir la historia del accidente automovilístico si alguien venía a buscarla. Me senté pesadamente frente a Citlali, sintiéndome físicamente enferma. Ella pagó a alguien para fingir su propia muerte. Unos cientos de euros para asegurarse de que su pasado permaneciera enterrado. La risa de Citlali fue vacía, más barata que la pensión alimenticia, supongo. Citlali, lo siento mucho. No tenía idea de que habría llegado tan lejos. No es tu culpa. Citlali observó mi rostro cuidadosamente, pero necesito entender por qué me investigabas a mí. ¿Qué tiene que ver la hija abandonada de mi madre con tu familia? Así que le conté todo sobre el investigador privado, sobre el video, sobre la confrontación en el restaurante. Le hablé de la negativa de Tomás a aceptar la verdad, de cómo Xochitl había logrado presentarse como la víctima en su propia historia. Cuando terminé, Citlali se quedó en silencio mucho tiempo, procesando lo que le había contado. «Tiene un hijo», dijo finalmente, «mi medio hermano. Leandro, tiene 22 años, acaba de graduarse de la UNAM, y no sabe nada de mí. Ahora sí, estaba presente cuando se reprodujo el video». Citlali asintió lentamente. «¿Qué dijo?» Estaba sorprendido, confundido, pero Xochitl ha estado trabajando muy duro para controlar la narrativa desde entonces. Ha convencido a la mayoría de la familia de que la situación era más complicada de lo que parecía. ¿Cómo complicado? Dudé, sin querer repetir las mentiras de Xochitl, pero Citlali necesitaba saber contra qué se enfrentaba. Ella anda diciendo que estabas con problemas, que tenías problemas de abuso de sustancias y que te comportabas mal, que tomó la difícil decisión de dejar que te criaran familiares que podían manejar mejor tus problemas. La taza de café de Citlali golpeó la mesa con fuerza, derramando algo del líquido. ¿Abuso de sustancias? ¿Comportamiento problemático? Su voz se alzó indignada. Señora Caldwell, yo tenía 15 años y mi madre desapareció de mi vida sin ninguna explicación. Mi abuela tenía 78 años y sufría de artritis tan severa que apenas podía cuidarse sola. Yo sacaba 10 en la escuela y trabajaba medio tiempo para ayudar a pagar la despensa. Lo sé, he visto tus registros escolares, entonces sabes que ella miente. Sí, lo sé, pero lamentablemente mi familia parece más inclinada a creer su versión. Citlali se levantó y caminó hacia la ventana de la cocina, mirando el jardín donde yo había estado trabajando cuando Renata me llamó para contarme sobre la campaña de control de daños de Xochitl. «Quiero conocerlos», dijo al fin. «¿A quiénes?» «A mi medio hermano, a tu hijo. Quiero que escuchen la verdad directamente de mí». Mi estómago se apretó de preocupación. «Citlali, no creo que sea buena idea. Xochitl ha tenido semanas para prepararlos para algo así. Tendrá una explicación lista. Entonces supongo que veremos qué tan convincentes son sus explicaciones cuando yo esté ahí para contradecirlas». Había algo en la voz de Citlali que me recordó a mí misma a su edad. Una determinación silenciosa que no se deja llevar por la comodidad o conveniencia de otros. «¿Qué esperas lograr con esto?», pregunté con suavidad. «¿Qué esperas conseguir?». Citlali se volvió para mirarme y vi lágrimas formándose en sus ojos por primera vez desde que llegó. «Quiero que mi medio hermano sepa que existo. Quiero que sepa que nuestra madre es capaz de borrar a sus propios hijos cuando se vuelven un inconveniente, y quiero asegurarme de que eso nunca le pase a él». El peso de sus palabras llenó la cocina como polvo después de una explosión. Citlali no estaba ahí por venganza, ni por dinero, ni siquiera necesariamente por reconciliación. Estaba ahí para proteger a un hermano que nunca había conocido de una madre que ya había demostrado ser capaz de lo impensable. «Hay una parrillada familiar este sábado», dije despacio, en la casa de Tomás y Xochitl. «Se supone que es una reunión para sanar y reunir a todos después del incidente en el restaurante. ¿Me acompañarás?». Pensé en la ira de Tomás, en la narrativa de víctima cuidadosamente construida por Xochitl, en cómo mi propia familia se volvió en mi contra en pocas semanas. «Sí», dije, «te llevaré. Porque a veces la única manera de combatir una mentira es arrastrar la verdad al mismo lugar y dejar que se enfrenten cara a cara».
El siguiente sábado llegó gris y lloviznando, ese tipo de clima del noroeste pacífico que hace que todo se sienta pesado e incierto. Citlali había manejado desde Guadalajara otra vez, esta vez con una pequeña maleta, lista para quedarse todo el fin de semana si era necesario. Nos sentamos en mi carro frente a la casa de Tomás por varios minutos, observando a través de las ventanas cómo mi familia se movía adentro, preparando su reunión de sanación. ¿Estás lista para esto?, le pregunté a Citlali. Ella alisó su sencillo vestido azul, ese tipo de ropa que alguien usa cuando quiere verse respetable, pero no puede permitirse nada elegante. No, pero creo que nunca estaré lista, así que mejor terminemos con esto. Toqué la puerta principal en vez de usar mi llave, un pequeño reconocimiento de que mi estatus en esta casa había cambiado. Cuando Tomás abrió, su rostro pasó por varias expresiones: sorpresa, confusión y finalmente una neutralidad controlada. «Mamá, no estaba seguro de que vinieras. Traje a alguien que me gustaría que conocieras», dije, haciéndome a un lado para que pudiera ver claramente a Citlali. Los ojos de Tomás se abrieron al notar sus rasgos familiares. Ni siquiera alguien decidido a negar la verdad podría ignorar el parecido familiar. «Esta es Citlali Morales», dije con claridad, «tu hijastra». Por un momento, Tomás simplemente se quedó ahí, con la boca ligeramente abierta, mirando a la joven en su puerta que tenía los ojos de su hijo y la estructura ósea de su esposa. «Hola», dijo Citlali con sencillez, «he esperado conocerte». Desde algún lugar detrás de Tomás, escuché un vidrio romperse contra el piso de la cocina, seguido por la voz de Xochitl llamando con falsa alegría. «Tomás, ¿quién está en la puerta?» «Creo que es hora de una verdadera reunión familiar», dijo Citlali en voz baja. En el momento en que Citlali entró a la sala de Tomás, la reunión de sanación cuidadosamente planeada se transformó en otra cosa por completo. Las conversaciones se detuvieron a medias, mientras los parientes que llevaban semanas debatiendo mi versión de los hechos se encontraron cara a cara con la prueba viviente del engaño de Xochitl. Xochitl quedó paralizada en la entrada de la cocina, con un trapo en las manos, todavía limpiando lo que había dejado caer al escuchar el nombre de Citlali. Su rostro se había puesto completamente blanco y por primera vez desde que la conocía, parecía realmente asustada. ¿Citlali? La voz de Leandro vino desde el sofá donde estaba sentado con su novia, Paloma. Se levantó despacio, observando a la joven a mi lado con evidente fascinación. ¿Eres mi hermana?», la corrigió Citlali con suavidad. Pero sí, el parecido entre ellos era inconfundible ahora que estaban en la misma habitación. Ambas habían heredado los cálidos ojos marrones de Tomás y sus cejas expresivas, aunque las de Citlali eran más definidas por años de cuidado y arreglo con un presupuesto limitado. «No entiendo», dijo Tomás con voz tensa. «Citlali, si realmente eres la hija de Xochitl, ¿por qué no nos buscaste antes?». La risa de Citlali fue suave pero amarga. «Porque hasta hace 2 semanas creía que mi madre había muerto». El silencio que siguió fue tan absoluto que se escuchaba el sonido de la cafetera en la cocina. En la habitación, los familiares que habían pasado semanas tomando partido se vieron obligados a replantear todo lo que creían saber. «Eso no puede ser», logró decir finalmente Xochitl, con voz aguda y tensa. «Citlali, cariño, sabes que eso no es cierto. Te enojaste cuando me volví a casar y decidiste cortar contacto conmigo». «No», dijo Citlali con firmeza, su voz ganando fuerza con cada palabra. «Tenía 15 años cuando firmaste los papeles para renunciar a tus derechos parentales. Tenía 17 cuando salí del sistema de acogida sin apoyo familiar y 20 cuando contraté a un investigador para buscarte, solo para que me dijeran que habías muerto en un accidente automovilístico». Sacó una carpeta de su mochila y se la entregó a Tomás. «Estos son copias de todos los documentos. Los papeles del juzgado que firmaste, el certificado de defunción falso que alguien le dio al investigador que contraté, incluso recibos de pagos hechos para que esa historia se mantuviera si alguien buscaba». La mano de Tomás temblaba al abrir la carpeta.
Observé cómo cambiaba su expresión mientras leía las pruebas de la engañosa estrategia de su esposa. ¿Pagaste a alguien para fingir tu propia muerte? Su voz fue casi un susurro. Tomás, tienes que entender, dijo Xochitl desesperada, acercándose con las manos extendidas. La situación era complicada. Citlali estaba pasando por una etapa difícil y pensé, estaba sacando puros sobresalientes. Citlali interrumpió, cortando la mentira de Xochitl como un cuchillo. Solo trabajaba medio tiempo para ayudar a mi abuela anciana con las compras. Lo único que pasaba era que intentaba entender por qué mi madre desapareció de mi vida sin explicación. Se volvió hacia el grupo, con voz cada vez más firme. Quiero que todos aquí entiendan algo. No vine por dinero, ni por venganza, ni para romper ninguna familia. Vine porque descubrí que mi madre, a quien lloré durante 3 años creyendo que había muerto, ha estado viviendo una vida completamente distinta mientras yo luchaba sola para sobrevivir. Leandro se acercó, su rostro joven serio por la gravedad del momento. ¿Cómo ha sido tu vida? Desde que te fuiste, Citlali mantuvo su mirada firme. He trabajado en 2 empleos los últimos 5 años para poder estudiar en el colegio comunitario. Vivo en un departamento pequeño que cuesta la mayor parte de mis ingresos. No he tenido apoyo familiar, ni red de seguridad, ni a quién llamar cuando las cosas se pusieron difíciles. Hizo una pausa, suavizando la voz. Pero también aprendí que soy más fuerte de lo que jamás pensé. Oh, querida, intervino Beatriz, mi cuñada, desde el otro lado del cuarto, con voz llena de sincera simpatía. No teníamos ni idea, porque nunca se suponía que debieras saberlo, respondió Citlali. Mi madre se encargó de eso. Xochitl retrocedía hacia la cocina, su mundo cuidadosamente construido desmoronándose a su alrededor. No entienden, repetía una y otra vez. Ninguno de ustedes comprende lo complicada que fue la situación. Entonces explíquenlo, dijo Tomás con voz dura. Explíquenme cómo abandonar a una niña de 15 años y luego fingir tu propia muerte fue lo correcto. Ya no era mi responsabilidad. La máscara de Xochitl finalmente se rompió por completo, revelando la fría calculación debajo. Tenía una vida nueva, una familia nueva. No podía permitir que mi pasado me siguiera, complicándolo todo. La honestidad de esa declaración golpeó la habitación como un impacto físico. Varias personas retrocedieron, como si las palabras de Xochitl estuvieran contaminadas. Así que simplemente la borraste, dijo Leandro en voz baja. Borraste a tu propia hija. Hice lo que tenía que hacer. La voz de Xochitl subió casi a un grito. ¿Crees que fue fácil? ¿Crees que quería renunciar a mi hija? Pero tuve que elegir entre mi pasado y mi futuro, y escogí mi futuro. Elegiste a ti misma, dijo Citlali con devastadora sencillez. Elegiste tu comodidad antes que el bienestar de tu hija. Tomás dejó la carpeta sobre la mesa de centro y miró a su esposa con una expresión que nunca había visto antes. No era enojo ni decepción, sino el completo reconocimiento de quién era en realidad. Salte, dijo en voz baja. Tomás, por favor, sal de mi casa. Sal de mi vida. Aléjate de mi familia. ¿Tu familia? La voz de Xochitl se volvió cruel. La mitad de todo en esta casa es mío, la mitad de tus bienes, la mitad de tu retiro. No puedes simplemente echarme. En realidad, dijo Tomás con satisfacción sombría, sí puedo. El acuerdo prenupcial que insististe funciona en ambos sentidos, Xochitl. Si alguno de los cónyuges comete fraude o actúa de manera que tergiverse materialmente su carácter, el matrimonio puede disolverse sin obligaciones económicas. El rostro de Xochitl palideció. No lo harías. Abandonar a tu hija y fingir tu propia muerte para ocultarlo de tu nueva familia me parece una tergiversación material, continuó Tomás. Mi abogado se pondrá en contacto contigo sobre los trámites del divorcio. Vi a Xochitl mirar alrededor, buscando al menos una cara compasiva. No encontró ninguna. Incluso los parientes que antes estaban dispuestos a darle el beneficio de la duda, ahora la miraban con un rechazo sin disimulo. Lo lamentarán, dijo finalmente. Su voz baja y peligrosa. Todos ustedes no tienen idea de lo que están perdiendo. Una mentirosa y una abandonadora de niños, intervino Citlali.
creo que nos las arreglaremos. Después de que Xochitl se fue, cerrando la puerta con tal fuerza que hizo vibrar las ventanas, la familia pasó el resto de la noche conociendo a Citlali. Ella les contó sobre su vida en Guadalajara, sobre su trabajo como guardia de seguridad nocturna y sus sueños de convertirse en trabajadora social. Ella les mostró fotos del pequeño departamento del que estaba tan orgullosa, el primer lugar que realmente había sido suyo. Pero lo que más me sorprendió fue lo natural que encajaba en nuestra dinámica familiar. Tenía el humor seco de Tomás y su manera práctica de enfrentar los problemas. Compartía el amor por los libros de Leandro y esa intensidad tranquila cuando hablaba de cosas que le importaban. Ver a mi nieto y a su media hermana descubrir su conexión fue como ver dos piezas de un rompecabezas encajar finalmente. «No puedo creer que tengo una hermana», dijo Leandro en un momento, negando con la cabeza sorprendido. «Media hermana», corrigió Citlali sonriendo. «Hermana», insistió él. «La parte de media es solo biología. Las hermanas son cuestión de elección». 6 meses después, estaba en mi cocina preparando la comida del domingo para más gente de la que había cocinado en años. Citlali se había cambiado a una escuela más cercana y Tomás la ayudaba con la colegiatura. Leandro la convenció de mudarse a la habitación de invitados de su departamento, alegando que necesitaba una compañera de estudio para el examen de la barra. El divorcio se finalizó sorprendentemente rápido una vez que el abogado de Tomás presentó pruebas del engaño de Xochitl. Ella desapareció de nuestras vidas tan por completo como había desaparecido de la de Citlali, dejando solo recuerdos del daño que intentó causar. Pero quizás el cambio más satisfactorio fue en mi relación con la familia. La crisis dejó al descubierto todas las falsas cortesías y juegos sociales cuidadosos que habían marcado nuestras interacciones durante años. Ahora estábamos más unidos, más honestos, más dispuestos a tener conversaciones difíciles. «Abuela Socorro», apareció Citlali en la puerta de mi cocina con una botella de vino. «Tomás me envió a preguntar si necesitas ayuda con algo». Sonreí al título que me había puesto. No señora Caldwell, ni Socorro, sino abuela, un nombre que reconocía su lugar en nuestra familia y respetaba la relación que había construido con mi hijo y mi nieto. «Creo que ya casi está todo listo», dije mientras revisaba el asado en el horno. «¿Cómo te estás adaptando en la escuela?» «Mejor de lo que esperaba». Se apoyó en la barra, relajada de una manera que no había visto en esas primeras reuniones tensas. «Es raro tener gente que se preocupa si tengo éxito o fracaso. Todavía me estoy acostumbrando». «¿Raro bueno o raro malo?» «Definitivamente bueno». Hizo una pausa y añadió en voz baja: «Gracias por todo, por investigar, por enfrentarte a ella, por integrarme a esta familia. Sé que no fue fácil». Observé su rostro y no solo vi a la joven en la que se había convertido, sino destellos de la chica asustada de 15 años que fue abandonada, la decidida de 17 que salió del sistema de cuidado, la esperanzada de 20 que lloraba por una madre que nunca murió realmente. «Tú hiciste lo difícil», le dije, «sobreviviste, construiste tu vida sin ayuda de nadie. Yo solo me aseguré de que la verdad saliera a la luz». «Todo lo que hiciste», repitió Citlali sonriendo, «fue salvarme de pasar el resto de mi vida creyendo que no valía la pena ser amada». Desde el comedor escuchaba a Tomás y Leandro discutir con la pasión intensa que parece correr en nuestra familia. La voz de ellos, junto con la risa de Citlali, llenaba mi casa de una calidez que no sentía desde hace años. Xochitl intentó borrar a Citlali de la existencia para proteger su vida perfecta de las molestias de sus decisiones pasadas. Pero al final, su crueldad solo acercó más a nuestra familia. Citlali no era una carga para ocultar, era la pieza faltante que nunca supimos que necesitábamos. Cuando nos sentamos a cenar ese domingo, miré alrededor de la mesa a mi hijo, a mi nieto y a la nieta que gané gracias a la tragedia y la verdad. Esta no era la familia que Xochitl quiso construir con mentiras y manipulaciones. Esta era mejor, esta era real. La historia que contamos es ficticia, pero está basada en algunos hechos reales. Los nombres y lugares han sido cambiados para proteger la identidad de quienes estuvieron involucrados. No contamos esto para juzgar, sino con la esperanza de que alguien escuche y se detenga a pensar: ¿cuántas madres están sufriendo en silencio dentro de su propia casa?
Siento verdadera curiosidad. Si fueras tú en mi lugar, ¿qué harías? ¿Elegirías callar para mantener la paz o te atreverías a enfrentarlo todo para recuperar tu voz? Quiero saber lo que piensas, porque cada historia es una vela que puede iluminar el camino de alguien más. Dios siempre bendice, y yo creo firmemente que el valor nos lleva a días mejores. Mientras tanto, en la pantalla final te dejo 2 de las historias más queridas del canal. Te aseguro que te sorprenderán. Gracias por haberte quedado hasta aquí.